Hoy día vamos a estar estudiando un tema que a la verdad, hermanos, es bien delicado y que requiere por parte de la iglesia atención, ¿ya? Es decir, mi anhelo y mi deseo es que usted pueda prestar atención, porque hablar de falsa doctrina no debiera ser un tema menor, ni poco importante. Debiera ser un tema importante dentro de la congregación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a la lectura. Acompáñeme a la lectura, 1 Timoteo capítulo 1, del versículo del 3 al 11. Entonces vamos, dice así el texto: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y para los prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Oramos al Señor. Bien, hermanos, una de las cosas que debemos entender y saber es que la iglesia se sienta sobre la verdad que es Cristo mismo, ¿cierto? Cristo es la verdad. Es en ese fundamento donde la iglesia se edifica, en Cristo, ¿ya? De tal manera, hermanos, que la palabra de Dios, lo que estamos estudiando y lo que nos juntamos a estudiar y aprender constantemente, la palabra de Dios es dada para que se le conozca y no solamente para que se le conozca. Recuerde, a modo vulgar lo voy a decir, Dios no necesita cabezones en conocimiento, sino que al contrario, hombres y mujeres que practiquen la verdad, que anden en la verdad, ¿cierto? De manera que la palabra es la verdad de Dios dada a cada uno de nosotros para que ésta sea conocida y para que se viva la vida eterna en comunión con el Padre y el Hijo. Fíjese que en Juan capítulo 8, ahí si me pueden ir siguiendo, Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús nos dice algo bien interesante. Y es más, hermano, Jesús nos advierte una cosa. Jesús nos dice que Satanás es mentiroso. Oiga bien, Satanás es mentiroso y aparte dice es padre de mentira, ¿cierto? Cristo llamó mentiroso y padre de mentira. ¿Y de quién dijo Jesús que ha sido homicida desde el principio? Y que éste no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Esa es la verdad. No hay verdad en Satanás, ¿ya? Cuando habla mentira, dice Jesús ahí en Juan 8:44, dice, habla de sí mismo, ¿ya? Su propósito, hermanos, el propósito de Satanás, el diablo, es introducir la mentira en el campo de la verdad. Ese es el trabajo de Satanás, el diablo. Introducir la mentira en el campo de lo que nosotros conocemos, la verdad. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante falsas enseñanzas que promueve en la iglesia.
Y fíjense una cosa, hermano, y esto debiera ser de importancia para nosotros. Donde quiera que se siembre la verdad, donde quiera que se siembre la verdad, su archienemigo se esfuerza por sembrar la falsedad. Y no solamente la falsedad, el error también. Ojo con esto, hermanos, porque no es de sorprender, ni tampoco debiera sorprendernos a nosotros, que uno de los ataques más persistentes sobre la iglesia por parte de Satanás ha sido la falsa doctrina. Lo hace bien por medio de mensajeros suyos, hombres perdidos, hombres influenciando a creyentes a los que desvía de la verdad. Ojo con eso. Y para poder entender lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, hay que entrar al contexto. Y el contexto nos dice a nosotros que en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba, en Éfeso habían surgido algunos falsos predicadores que desfiguraban y que pervertían la verdad. De manera que nuestro Señor a nosotros nos recordó el peligro de los falsos maestros. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús allí nos recuerda una cosa, nos recuerda el peligro de la falsa doctrina. Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Con vestidos de oveja, dice, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Ojo con eso, hermanos. Fíjense que los autores del Nuevo Testamento no se quedaron callados tampoco. Pedro, por ejemplo, dijo allí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ojo, Pedro no solamente se queda callado y habla y dice esto, sino que también el apóstol Juan. El apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, se refiere a los falsos maestros como aquellos muchos falsos que salen por el mundo. Y ahora va Pablo por medio de estos versículos. ¿Sabe, hermanos, que el gran peligro de estos que enseñan una doctrina diferente, ¿sabe cuál es el más grande peligro? No es tan así la enseñanza, el peligro. ¿Sabe qué es lo peligroso? Lo peligroso de estos que enseñan una doctrina diferente es la apariencia, y de eso debemos cuidarnos. La apariencia externa que usan para poder hacer su maligna obra, presentándose como ministros de justicia, ministros de la verdad. Al igual que hace su padre Satanás, el diablo, se disfraza como ángel de luz. Ojo con eso. Los falsos maestros, hermanos, son peligrosos porque al igual que su malvado señor, es decir, Satanás el diablo, su apariencia es engañosa. De manera que la sutileza, el peligro de los falsos maestros radica en su astuta tergiversación de la Biblia para sus propios fines personales. Por ahí andan algunos que andan pactando, dale tanto al Señor, ¿no es cierto? Siembra, ven aquí a dejar aquí al altar, entre más siembres, mucho gano yo, dicen ellos. Esa es la verdad, hermano. Ojo con eso, hermanos, porque lo hacen para sus propios fines. Su enseñanza, que pareciera ser bíblica, pareciera ser espiritual, es mucho más peligrosa que un ataque abierto de muchas verdades que se puedan decir con respecto a la palabra. Y esto debiera ser importante para nosotros porque Pablo escribe esta carta a Timoteo para decirle que realice todo
el esfuerzo posible para detener la influencia de los falsos maestros y arreglar las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y como lo vimos en la introducción, en la iglesia había muchos problemas. Falta de coordinación, ¿cierto? Habían problemas que estaban radicalmente ligados al desorden en la adoración, ¿cierto? Habían hombres que se estaban haciendo pasar por maestros, por pastores, por diáconos, de ahí que Pablo tiene que poner requisitos bíblicos para diferenciarlos de los que son verdaderos y de los que no son. Había muchos problemas. Y como vimos en la introducción, pareciera que Timoteo no tenía el carácter suficiente como para enfrentarse a esas cosas. De hecho, posiblemente, porque Pablo se dice en el versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso, posiblemente Timoteo quería puro arrancar. Pero Pablo le ruega que se quede para tratar esto. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a la iglesia. Y esto es interesante. Pablo le escribe esta carta a Timoteo para decirle que realice todo el esfuerzo posible para detener esta influencia de los falsos maestros y arreglar las cosas en la iglesia. Y aquí surge una pregunta para nosotros, hermano. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en este sermón. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros que podemos observar para aprender a cuidar la iglesia y la verdad de las Escrituras? Esa es una pregunta que va a resonar el día de hoy. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros que podemos observar para aprender a cuidar la iglesia y la verdad escritural? Y Pablo comunica 4 cosas que se cumplen en los falsos maestros. ¿Cuáles son esas 4 cosas que vamos a estar viendo? Primero, que los falsos maestros enseñan el error, prestan atención a especulaciones y cuestionamientos más que la edificación. Primero. Segundo, que los falsos maestros tienen discusiones vanas acerca del amor y que poseen una fe fingida. Eso lo vamos a estar viendo en los versículos del 5 al 6, los primeros versículos del 3 al 4. Tercero, que los falsos maestros poseen una motivación egoísta, ponen su ambición y sus ideas personales por encima de la verdad. Versículo 7, para que lo anote ahí. Y por último, los falsos maestros ponen su propia justicia por encima de la verdad de Dios. Versículos del 8 al 11. Estas son las 4 cosas que se cumplen en un falso maestro. Vuelvo a repetir. Enseñan el error, prestan atención a especulaciones y cuestionamientos más que la edificación, discusiones vanas acerca del amor, poseen una fe fingida. 3, los falsos maestros ponen sus motivaciones egoístas, ponen sus ambiciones y sus ideas personales por encima de la verdad. Y 4, los falsos maestros ponen su propia justicia por encima de la verdad de Dios. Por lo tanto, vamos con lo primero. Los falsos maestros enseñan el error, prestan atención a especulaciones y a cuestionamientos más que la edificación. Fíjese lo que dicen los versículos del 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo. Esto es interesante porque el infinitivo en el griego original, posmeinai, que se traduce como te quedases, como dice ahí el versículo 3, te rogué que te quedases, tiene una indicación que se deberá tomar como un imperativo, no como una opción. Timoteo, mira, si tú quieres, quédate. No, quédate. Quédate. Quédate, Timoteo. Porque la idea es que debes enfrentarte a los falsos maestros. Y fíjese que la preocupación ardiente de Pablo por una iglesia muy querida, porque él la amaba,
¿Y sabe dónde usted se da cuenta que Pablo amaba a la iglesia de Éfeso? Ahí mismo en el versículo 3 está el secreto. Podemos ver la preocupación y la pasión de Pablo por la iglesia de Éfeso cuando él dice, como te rogué. ¿Quién se tira al piso hoy día para rogarle a una persona que haga algo por él? ¿Quién lo hace? ¿Ha visto usted a un niño cuando le ruega a su papá que le dé un helado? ¿Qué hace el niño? Pone la hojita así como bien. Bueno, Pablo hace lo mismo con Timoteo. Y ahí se ve el amor de Pablo. Pablo le ruega a Timoteo. La palabra rogué, que podemos ver ahí en el texto, viene de la palabra que es bien conocida por ustedes, paracaleo o paracletos, ¿ya? Que significa suplicar, significa implorar, significa demandar o requerir. Es decir, que Pablo le suplica a Timoteo que permanezca en Éfeso. Y sabemos nosotros que quien bien conocía la situación en Éfeso era Timoteo. Timoteo tenía que tener la misión que le había encomendado, no solo de palabra, porque podía ser muy fácilmente cuestionada para los que engañaban, ¿no es cierto?, en su enseñanza, sino que Timoteo se queda en el lugar por escrito, no solo de palabra, sino que por escrito. Por eso en el versículo 1 al principio Pablo dice con letras grandes ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y eso yo se lo expliqué en la introducción, del por qué Pablo tuvo que presentarse de esa manera en vez de como lo vemos en otras cartas, Pablo, siervo de Cristo. No, Pablo, apóstol. Echa toda la caballería encima. De manera que nadie podía repercutirle a Timoteo, sino que ahora estaba la evidencia del apóstol, la autoridad apostólica, bajo comisión y bajo autoridad apostólica, de manera que Pablo le exhorta a Timoteo a que llevara esta misión de quedarse en Éfeso y de refrenar la falsa doctrina hasta el final. Al fin de hacer eso, debía mandar a algunos a que no enseñaran diferentes doctrinas. Ese es el mandato de Pablo. Timoteo, quédate en Éfeso y manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bien, nosotros sabemos por el texto, hermano, que lo que ellos hacían eran enseñar otras doctrinas. Y fíjense que la palabra que utiliza Pablo ahí dice, para que mandases. Esa palabra debía tomarse como un imperativo, no como una pregunta. Si tú quieres, manda. No. Timoteo, manda a que no se enseñe falsa doctrina. De manera, hermanos, que eso no es tanto una opción o un propósito, sino que es un mandamiento que Pablo le establece a Timoteo y que él podía presentar como tal, enseñando el escrito apostólico, es decir, toda esta carta. De esta manera Timoteo le podía decir a aquellos que se levantaban, decir, oye, esto no viene de mí, viene de más arriba. O se someten o se me van. Esa era la actitud. Recuerden, no se estaba tratando con cualquier persona, se estaba tratando con falsos maestros. De manera que Pablo establece para Timoteo, y que él podía presentar como tal, enseñando el escrito apostólico, no le ruega que lo haga, sino que lo manda a hacerlo. Es decir, que su colaborador directo, aunque lo vimos en la introducción, tuviese un carácter poco dado a ejercer autoridad, Timoteo era el típico pastor que está dando sus primeros pasos, que
nunca le va a decir nada o va a llamar la atención, siempre va a estar ahí observando, escuchando. No, Pablo le dice, aunque tuviese un carácter poco dado a ejecutar la autoridad, debía hacerlo bajo la autoridad delegada del apóstol, de modo que debía mandar a los desordenados a que dejasen de perturbar la iglesia en Éfeso. Y esto nos dice mucho, hermanos. Mucho a ustedes y mucho a mí. Que los pastores que puedan estar acá sean personas que sean capaces de confrontar la falsa doctrina. Si el día de mañana, sea yo, sea cualquier pastor que esté acá, no es capaz de hacer eso, hermano, huya, arranque, corra, váyase. Porque ese es el fin, resguardar la iglesia del Señor. De tal manera, hermanos, que la iglesia de Éfeso se estaban apartando de la verdad porque se habían ido a una doctrina diferente, o si se prefiere mejor, estaban alejándose hacia un evangelio diferente. Es decir, que la gravedad, hermanos, no estaba en el cambio de la doctrina o relacionado a la doctrina, sino en cómo ésta procede de Dios. Es decir, que se estaban apartando de Dios. Ese es el punto. Una enseñanza diferente cae dentro del mensaje que no es evangelio, sino, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 9, anatema, maldito. Hermano, yo sé que podríamos divertirnos y entretenernos con temas que realmente usted podría decir, pucha, yo quiero aprender otra cosa. Pero el tiempo es tiempo. Y hay tiempo para aprender, hay tiempo para reír, hay tiempo para gozarnos con la enseñanza, pero hay tiempo también para ser exhortados y ser encaminados. Y este es el tiempo para ser exhortados y ser encaminados. La doctrina es perjudicial cuando es diferente, puesto que el fundamento de ella se aparta de Cristo. La enseñanza que su nombre daban los apóstoles, esta otra doctrina hacía que la gente se apartara. Aquella doctrina novedosa se hacía pasar por verdadera, pero diferente, literalmente heterodoxa. Es decir, que al ser otra, es solo una apariencia de la verdad, pero no la verdad. De modo que, no teniendo contenido, no traía bendición, sino que destrucción de la vida de los creyentes y de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice, oye, estos se envanecen en palabrería, en fábulas que no edifican a la fe. Y esto es interesante porque, hermanos, oiga bien, a los falsos maestros, y quiero ser bien tajante con esto, a los falsos maestros no se les debe tomar a la ligera. Sino, como dijo Pablo a Timoteo, es preciso taparles la boca. Tito capítulo 1, versículo 11. Hay que mandarles a que dejen de enseñar el error. Timoteo debía usar todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo para enfrentarse a ello. Oiga, hermano, enfrentarse a una persona falsa no es fácil. Es difícil. Y Pablo le demanda aquí que debía usar todo el peso de la autoridad apostólica para enfrentarse a ello, y posiblemente Timoteo no quería. Por eso Pablo le ruega que se quede, y posiblemente Timoteo tenía pensado irse. Y esto es interesante porque es muy importante, hermanos, entender que no puede haber transigencia. Oiga bien, no puede haber transigencia en cuanto a doctrina. No puede, hermanos. Que la enseñanza bíblica tal y como nos ha sido transmitida es
palabra de Dios. Por tanto, hermano, reviste toda su autoridad porque es palabra de Dios. Los falsos maestros y los creyentes que estaban influenciados por ellos en la iglesia de Timoteo se dedicaban a prestar atención a lo que Pablo llama aquí en el texto fábulas y genealogías interminables. En el versículo anterior, hace calor, dicen los hermanos. Están ahí, veo que están, pero tirándose aire, bájelo nomás. En el versículo anterior, por medio de Timoteo, Pablo le manda a que no enseñen, y aquí afronta la causa principal que generaba aquellas enseñanzas, el prestar atención a las fábulas. Primero, es sorprendente, hermano, y para nosotros debiera ser sorprendente, pero es sorprendente cómo en la actualidad, en el día de hoy, hay muchos que enseñan otra doctrina, muchos que están engañando al pueblo de Dios. Nos encontramos con un púlpito totalmente humanista, en donde la soberanía de Dios le da ahora el paso al poder al hombre. Y donde la frase más escuchada en las predicaciones del día de hoy en muchos lugares es: tú puedes. ¿Sí o no? Hasta en las redes sociales, por hermano. Tú puedes. Hermanos, una relación con el mundo donde la santidad no es prioritaria. Cuando la Biblia enseña que es la única forma de vida cristiana, en esos lugares pareciera que no. Una enseñanza, fíjese cómo es el púlpito de hoy, en muchos lugares. Una enseñanza de conocer cómo es Cristo en lugar de conocerle a Él. ¿Nota la diferencia, no? Es bastante, es abismal. ¿Quiere aprender de Cristo o quiere conocerle? ¿Qué quiere usted? Conocerle, ¿no? Obviamente, conocerle. Porque el hecho de que conozcamos más de Él no quiere decir que le conozcamos a Él. Muchos van a decir en aquel tiempo: Señor, Señor, en tu nombre yo no te conozco. ¿Cuándo? ¿Cuándo le diste de comer a uno que estaba con hambre? No, Señor, pero ¿cuándo? No, o sea, a mí me lo hiciste. Si lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hermanos, estas y muchas enseñanzas están deteriorando la verdad bíblica, apartando a los creyentes de una definición doctrinal precisa que guíe sus pasos en un mundo de tinieblas. La misma advertencia de Timoteo es también para nosotros el día de hoy. Es urgente un retorno a la doctrina bíblica. El efecto de la falsa enseñanza es que acarrean disputa, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos andan por ahí peleando por si se pierde o no se pierde la salvación? ¿O no? Que si siguen o no siguen las lenguas. Que si siguen o no siguen los dones. Que si se puede sanar o no se puede sanar a una persona en un culto. No contribuyen en nada a la edificación de Dios que es por fe. ¿Sabe qué? Me pasó algo bien triste el día sábado, el día de ayer en mi trabajo. Estaba atendiendo a una persona en la librería y me dice: ¿tiene una Biblia de estudio? Yo le dije: sí, tengo varias Biblias de estudio. Sí, mire, ando buscando una Biblia de estudio, pero Reina Valera. Yo le dije: pucha, pero es que todas las que tengo son Reina Valera. Sí, pero es que yo no quiero con apellido. Por ejemplo, voy a hacer ¿cómo se llama? Propaganda. Pero por ejemplo, esa que dice MacArthur. No, yo busco una Reina Valera. Entonces yo le decía: ¿y por qué? Si son todas Reina Valera, ¿cuál es la diferencia? No, es que lo que pasa es que mi pastor me enseñó a mí que yo no tenía que comprar una Biblia de estudio porque con apellidos de alguien, porque yo tenía que ser guiado por el Espíritu de Dios nomás. Entonces yo busco una Reina Valera. Yo le dije: mire, aquí tengo una Reina Valera, que es la Holman. Y
Holman es el apellido de la editorial, ¿no? Sí, le dije yo, el apellido de la editorial. Pero ¿sabe qué? Las notas son de un editor también. Es imposible buscar una Biblia de estudio que no esté comentada por otra persona. Entonces yo le decía, ¿pero por qué tan así su pastor? No, es que lo que pasa es que, mire, yo la verdad compro muchos libros, tengo muchos libros en la casa, estuve estudiando teología en un seminario, me cambié de iglesia y el pastor ahora me está prohibiendo estudiar. El pastor me está prohibiendo comprarme Biblias de estudio y comentarios porque yo tengo que escucharlo solamente a él y tengo que escuchar el mensaje de él nomás. Nada más. ¿Sabe que me dio una pena tan grande? Porque ahí hay un falso maestro. Ahí hay un falso maestro. Una persona que dice y pretende tener la verdad, pero cuando es pillado, ¿no es cierto?, a las personas las trata mal o las echa de una congregación. Con esto, hermanos, quiero invitarlos a que vayan constantemente a la librería, ¿ya? Compre. Segundo punto importante, que los falsos maestros tienen discusiones vanas acerca del amor y poseen una fe fingida. Ojo con esto. Miren lo que dice Pablo en los versículos 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Pablo aquí compara, hermanos, el propósito de este mandamiento con el de los falsos maestros. Y trata producir en la iglesia, Pablo trata de producir en la iglesia lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Es simple. Lo que Dios quiere es amor hacia Él y hacia los que son de Él. El fin de los mandamientos de Dios es el amor. Por esa razón, ministros, maestros, predicadores, maestras de escuela dominical, etcétera, etcétera, deben concentrarse en crecer en amor y enseñar amor. Ojo con eso, porque el llamado del creyente es que amen al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y a su prójimo como a sí mismo. El amor en realidad es el distintivo del cristiano, hermanos. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Juan añade, Juan capítulo 4, versículo del 7 al 8, y esto es importante, hermanos, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Tú amas? Pero debemos tener en cuenta de dónde proviene este amor. Este amor, su fuente no está en el hombre, no procede del hombre. No surge simplemente del corazón del hombre. Amor, ágape, es un amor de elección, de voluntad, que requiere negación de sí mismo, abnegación y beneficiar a los demás. Esta clase de amor emana de tres fuentes, dice el apóstol Pablo. Primero, proviene de un corazón, ¿me van siguiendo, no? Corazón limpio. El salmista David dice en el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? Y él mismo se responde, el limpio de manos y puro de... Hermanos, de ahí procede el verdadero amor, de un corazón limpio. Un corazón que ha pasado por el lavamiento de la regeneración, un corazón obediente, un corazón limpio, un corazón
perdonado por Dios y limpiado de toda impureza. Es decir, un corazón que se siente abrumado ante el egoísmo, ante la envidia, ante la avaricia y la mundanalidad. Pero no solamente proviene de esa fuente el amor, el verdadero amor, sino que el verdadero amor también proviene de una buena, ¿qué dice el texto? Una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia es la facultad del hombre creada por Dios, capaz de juzgarse a sí misma. Esta defiende o acusa a una persona. Es decir, que en su mente usted conoce la norma de lo bueno y conoce la norma de lo malo. Y cuando se viola esa norma, la conciencia que está en usted, que es una pequeña alarma que suena constantemente hasta que se le acaban las pilas, porque se cauteriza por el pecado, ojo con eso. Esa conciencia, cuando se viola, la conciencia reacciona para acusar, para producir culpabilidad, para producir vergüenza, para producir duda, para producir temor, remordimiento, desesperación. Ojo con eso. Porque los de puro corazón, es decir, los de mente pura, no serán condenados por su conciencia. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo que usted va a tener en el cielo? ¿Sabe cuál es el mayor enemigo que usted va a tener en el cielo? Su conciencia. Esa le va a estar acusando. No, Señor, yo no lo hice. Ah, pero ¿te acordáis o no? ¿Te acordáis cuando hiciste eso? Y yo te avisé, te dije en tu mente, eso no se hace. Cuidado con la conciencia. Cuidado, amados hermanos. Sino que los de mente pura, corazón puro, no serán condenados por su conciencia. Una conciencia que no tiene nada que esconder de Dios ni de los hombres, que sabe que ha sido fiel a la palabra de Dios y que no ha enseñado ningún tipo de error, ya sea por doctrina como por conducta. Hermano, ¿sabe qué? Cuando estaba haciendo este sermón, me hacía la pregunta y analizaba, y el tema del falso maestro es profundo. Un falso maestro no es solamente quien enseña doctrina errada. El falso maestro es aquel que también tiene una conducta y que transmite una conducta errada. Por ejemplo, yo digo ser cristiano, pero mi conducta le dice a usted que yo no quiero venir a la iglesia o vengo cuando me da la gana. ¿Qué le estoy enseñando yo a las personas que vienen? ¿Estoy siendo un falso también enseñador? Porque lo que digo creer no lo estoy practicando. Ojo con eso. Cuando digo creer en Dios, pero hay un problema y le estoy enseñando a una persona a dudar. Ser un falso maestro no solamente tiene que ver con la doctrina, sino que también tiene que ver con la conducta. ¿Qué dice tu conducta, hermano? Fíjese que el amor no solamente proviene de un corazón puro, ni de una conciencia pura, sino que dice el apóstol Pablo, de una fe no fingida. De ahí proviene el correcto amor, un amor genuino. Es decir, que el amor nace de una fe no fingida, una en la cual no hay fingimiento. Porque fíjese que la fe fingida de los falsos maestros no va a producir amor genuino. Nunca va a producir amor genuino un falso maestro. La verdadera confianza y el genuino amor van de la mano, van juntitas. El maestro bíblico no se manda a que predique del amor. A nosotros los predicadores no se nos manda a que prediquemos sobre el amor, sino que lo hagamos con amor y que llevemos a los oyentes a la teología del amor. Porque es fácil hablar del amor, hermano.
Pero cuando tiene que tratar con esa persona que a usted no le gusta, ahí se ve probado su amor. ¿O no? Por lo tanto, en ese aspecto, hermanos, no es posible, ojo, entender la vida cristiana al margen del amor. No es posible porque el amor es el que da el contenido a esa vida de cumplimiento en el mandato de Cristo. Es decir, que la verdadera identificación de un cristiano no está en lo que cree, ojo con eso, sino en el amor de Dios manifestado en él. De ahí que Juan pueda decir que si tú no amas es porque no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Cree lo que tú quieras creer, pero mientras no hay amor en ti, Dios no está en tu vida, porque Dios es amor. Es decir, que ambas cosas, fe y amor, estamos hablando de una fe fingida, fe y amor van juntas en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Es más, ¿cómo está tu amor hacia tu iglesia? ¿Hacia tus hermanos? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu iglesia? ¿Amas a Dios? Porque si hay amor, entonces mi fe no va a ser fingida. Mi fe va a ser genuina. Hermano, esto es interesante porque los falsos maestros que enseñaban otra doctrina afirmaban la importancia que tenían que hacer o dejar de hacer alguna cosa. Mientras que la enseñanza general del apóstol Pablo, lo importante es la fe que actúa y la fe que se energiza por el amor. Es decir, que algunos piensan que la fe es motivada o que es movida por el amor. Sin embargo, la enseñanza general bíblica del amor es la demostración real de la fe. De otro modo, para que lo podamos comprender, la fe, hermanos, la fe es la raíz. Y el amor es el fruto de esa fe. De manera que el amor es la evidencia visible de eso que tú dices creer. En las palabras del apóstol Santiago, la fe que no obra es una fe muerta. No cabe duda que la fe dinámica, la fe real que vincula con Jesús, impulsa al creyente a un comportamiento semejante al de Él. Y yo me pregunto, ¿cómo está nuestro comportamiento? Porque la verdadera fe y el verdadero amor impulsan a imitar los pasos del Maestro. Los falsos maestros tienen un corazón sucio, hermanos, porque el Evangelio no los ha limpiado. Tienen una conciencia que los acusa de culpables, producto de su corazón impuro. Y por último, tienen una fe fingida, es decir, algo falso. Ese tipo de vida nunca va a producir amor a Dios. De modo que no es nada sorprendente que el apóstol Pablo añade que desviándose de las cuales se apartaron a vana palabrería. ¿Sabe lo que significa desviar? Desviar significa no dar en el blanco. ¿Y sabe lo que significa no dar en el blanco en el griego original? Amartía. ¿Y sabe lo que significa amartía en el griego original? Pecado. Por lo tanto, cuando yo no doy en el blanco, estoy pecando. Estoy errando. Fíjese que ellos se desviaron, erraron, pecaron y se apartaron. Otra palabra, ¿qué significa apartarse? Apartarse significa irse de rumbo. Estaban en un rumbo, se fueron del rumbo por causa de esa desviación. De aquí nos damos cuenta, hermanos, que el propósito de los falsos maestros no es crear un ambiente de amor, sino que simplemente satisfacer su egoísmo. Por consiguiente, su enseñanza no era más que vana palabrería. Aquí pasamos al tercer punto.
los falsos maestros poseen una motivación egoísta y su ambición y sus ideas ponen por encima de la verdad. Versículo 7, ¿qué dice? Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ojo con esto, porque a los falsos maestros los impulsaba un deseo apasionado por ser doctores de la ley. Ojo con esto. No estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la ley, que es diferente. Ni tampoco por conocer al Dios de la ley, ni por servir a las personas por amor a esa ley. Jacobo, bien conocido como Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice: hermanos míos, con sumamente humildad, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que de verdad entiende la función de un maestro, comprende que no es un lugar para orgullosos. Se requiere de humildad, se requiere de un impulso del llamado de Dios para ser un siervo de Dios. Los falsos maestros de Éfeso no conocían ninguna de estas dos cosas. Ni la humildad ni el impulso de parte de Dios. Los falsos maestros de Éfeso, hermanos, no conocían estas cosas, y aunque los falsos maestros deseaban ser maestros de la ley, eso era imposible. Pablo dice que andaban sin entender lo que hablaban o lo que afirmaban. No entendían. Hermanos, la iglesia actual, como la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, hoy día nosotros nos enfrentamos a prestadores orgullosos, ignorantes, dogmáticos de falsas doctrinas que andan metiéndose en las iglesias. Ojo, iglesia. Ojo con eso. Porque se pueden meter dentro de la congregación. Si usted no los logra identificar, va a ser tarde. Cuarto, y por último, los falsos maestros ponen su propia justicia por encima de la verdad de Dios. Miren lo que dice los versículos del 8 al 9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjurosos, para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es decir, que los que predicaban una doctrina errónea cimentaban sus discursos sobre la ley, haciendo interpretaciones erradas y disputando sobre cuestiones sin importancia. Hermanos, la ley era para ellos un elemento de prestigio personal. Por tanto, no era lícito lo que ellos estaban haciendo. La estaban usando de forma incorrecta. Como muchos que dicen por ahí: si tú no diezmas, porque la ley lo dice, te vas a ir al infierno. Esto generaba un daño entre los creyentes. No porque la ley fuera causante del mal, sino porque había un uso incorrecto de ella. Sabemos nosotros que la ley es buena, ¿no? ¿Sí o no? La ley es buena, hermano. Si la ley procede de Dios, necesariamente es buena, además de ser santa, ¿cierto? Pero la ley fue establecida para descubrir la pecaminosidad de las acciones del pecador, acusando al que las realice. Los mandamientos de la ley, hermanos, han sido escritos para hacernos sentir la incapacidad personal y el fracaso humano, solamente para eso. Sin embargo, todos los mandamientos expresados en la ley son necesariamente buenos, puesto que son santos y son justos. Son santos por la misma causa que lo es la ley, y son justos implicando que todo lo que es recto en sí mismo, ya que los mandamientos están destinados a conducir hacia la justicia que es Cristo. Hermanos, es lamentable ver que los falsos maestros se consideraban justos
y que a ellos no les alcanzaban las demandas de la ley. A todos los demás sí, pero a ellos no. Eran justos ante sus propios ojos, como los fariseos, todos ellos eran transgresores de la ley. Y Pablo establece una lista de 14 formas. Si usted lee el texto, hay 14 formas allí de vida en la práctica del pecado contraria a la ley. Y Pablo las representa relacionándolas de dos en dos. Separadas entre ellas, las 8 primeras forman 4 pares y las restantes van sueltas. La primera es los inicuos o transgresores. ¿Quiénes son estos? Son los que viven al margen de la ley. Me da igual. Los que actúan como si no existiera la ley. Aquellos que son rebeldes por condición y decisión a lo que Dios ha determinado. Estos son inicuos o transgresores. La segunda referencia comprende a los desobedientes, que sin duda es la consecuencia del primero mencionado. Los que viven al margen de la ley, sin importarle sus disposiciones divinas, son desobedientes a Dios. Estos son insumisos, no aceptan ninguna disciplina, se resisten a subordinarse a Dios. Pero fíjese que también la ley está puesta a causa de los impíos, como también dice ahí, a los irreverentes. ¿Quiénes son estos? Los que viven en armonía con el principio de incredulidad. Otros, los que están bajo la maldición de la ley, ¿quiénes son? Los pecadores, refiriéndose a quienes erraron el rumbo y la meta que Dios ha puesto para sus vidas. Pablo habla también allí de que la ley ha sido también dada para los irreverentes o los inicuos. ¿Quiénes son estos? Estos son los irreligiosos, que son aquellos que desperdician y desprecian sus deberes para con Dios. ¿Se da cuenta que el concepto de falso maestro es amplio? No es solamente el que enseña falsa doctrina, sino que es también el que con su testimonio lo demuestra. Por eso el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia, y no a los de afuera, a la iglesia que examine su fe. Examínate, hermano. Fíjese que pudiera traducirse como irreligiosos aquellos que desprecian sus deberes para con Dios. Estos son los que no consideran la santidad de Dios y que por tanto no asumen los mandatos suyos que son santos. El apóstol Pablo también nombra aquí a los profanos. ¿Quiénes son? ¿Sabe quiénes son los profanos? Los profanos son aquellos que tratan con desprecio las cosas sagradas. Y da pena, hermano. Yo creo que más de alguno me va a comprender aquí. ¿Usted ama a su iglesia o no? Yo la amo. Yo la amo, hermano, con todo mi corazón. Pero créame también que también hay profanos en medio de la casa del Señor que tratan con desprecio las cosas sagradas. Hermano, la iglesia es sagrada para Dios, a tal punto que Él dio su vida por ella. ¿Cómo puede ser posible que hayan creyentes que desprecian las cosas sagradas como la iglesia? En la epístola de los Hebreos nos da un claro ejemplo de un profano, Esaú. ¿Qué hizo Esaú? ¿Se acuerdan de lo que hizo Esaú, el hermano de Jacob? ¿Qué hizo? Vendió su primogenitura. No le tomó importancia a lo sagrado de ser el primogénito, en las cuales radicaban todas las bendiciones de Dios. Rechazó las bendiciones de Dios por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces rechazamos nosotros la bendición del Señor por cualquier otra tontera? Esaú como ejemplo de prófano en el sentido de no darle importancia a las cosas sagradas, considerándolas como comunes.
por tanto, sin que merezcan un respeto especial. Yo te pregunto, hermano, ¿qué tan importante para ti son las cosas de Dios? ¿Son importantes para ti? ¿Es importante la iglesia para ti? La ley también fue esta para los parricidas. ¿Quiénes son los parricidas? Los asesinos de un padre. Esta acción es el quebrantamiento de uno de los mandamientos del Decálogo, contrario a la ley, que demanda honrar al padre y a la madre y que va acompañada de bendiciones. Sigue el pecado de homicidio, que se trata de aquellos que quitan la vida de otro. Figura también los fornicarios, que se refiere a quienes son inmorales en el más extenso sentido de la palabra. La ley también fue puesta para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Aquellos que practican la homosexualidad. Dice que la ley también está dada para los secuestradores, los mentirosos. Y fíjese que el concepto de mentiroso en la Escritura no es solamente quien no dice la verdad. Un mentiroso no es solamente quien no dice la verdad, sino que también es quien cuyas acciones no están en consonancia con lo que dicen ser. Y eso es igual a un hipócrita. Si alguno dice, Juan lo deja más claro, Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ese es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Pablo finaliza la lista mencionando a los perjuros. Y esto es importante, amada iglesia. Esto es para usted, esto es para mí. Los perjuros son aquellas personas que invocan a Dios mintiendo para engañar al prójimo. Estamos hablando de los falsos maestros. Si yo como pastor, que tenemos un proceso para ser ordenados, nos hacen hacer juramento delante de toda la congregación, y yo juro por la palabra, predicar solemnemente la verdad y enfocarme a ella, y lo hago delante de toda la congregación, y a los meses después no lo hago, y enseño la mentira, ¿qué me hace a mí eso? Un perjuro. Alguien que fue nombrado con el fin de invocar a Dios delante de una congregación para engañarles y para salirme con las mías. Los perjuros son aquellos que haciendo un voto solemne no tienen intención de cumplirlo y lo quebrantan. Eso es un perjuro. Y yo te pregunto, y disculpa que sea directo, hermano, ¿cómo está tu membresía en la iglesia? Todos hicimos un juramento. Todos hicimos votos de someternos mutuamente el uno al otro. ¿Dónde están los que no vemos? A excepción de los que están enfermos y los que están trabajando. El evangelio que pase por alto la ley y el pecado no es el evangelio verdadero, ya que no refleja los atributos de Dios. Hermanos, el Dios bendito es tanto bendito en sí mismo como también en la fuente de bendición para su pueblo. De tal manera que era el verdadero evangelio que Pablo les había encomendado, y todos los creyentes tienen la responsabilidad de estar alerta ante los falsos maestros. Iglesia, yo te pregunto, ¿qué tenemos que vigilar? ¿Qué tenemos que cuidar? Hay tres cosas. Primero, observar la comprensión de la Biblia de estos hombres falsos y preguntarnos si su enseñanza bíblica es sana. Y no solamente eso, preguntarnos, ¿ponen enseñanzas no bíblicas a la par con la Biblia? ¿Usan bien la palabra de verdad? Segundo, examine sus propósitos. ¿Buscan amar, honrar
y glorificar a Dios? ¿O buscan el amor propio, la riqueza material o la felicidad personal? ¿Muestra su mensaje un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida? En tercer lugar, examine sus motivos. ¿Son humildes y desinteresados? ¿O buscan la preeminencia? Y por último, examine los efectos de su enseñanza. ¿Comprenden con claridad sus seguidores el Evangelio de Jesucristo? ¿Definen debidamente el Evangelio? ¿Usan la ley debidamente como parte del mensaje del Evangelio o fomentan la justicia por las obras? Es decir, hermano, tienes que hacer esto para ser salvo. Cuidado que no vaya a ser que el día de mañana llegue alguien, ¿no es cierto?, y diga ser predicador o que quiera ser predicador y esté en este púlpito y se le dé la oportunidad de predicar y enseñar y de decir: hermano, si no hace esto, usted no es salvo. Cuidado con eso. Lo que pasen con éxitos estos exámenes pueden ser escogidos y acogidos como hermanos en Cristo, aun cuando discrepemos de ellos en algunos puntos de la interpretación de la doctrina. Los que no deben ser rechazados, sin que importe qué experiencias puedan haber tenido o cualquier otra cosa que enseñen. La vigilancia constante es nuestra defensa contra aquellos que quieren esclavizarnos con un falso evangelio. Hermano, estemos alerta. Hay hermanos que se están preparando para ser pastores. Ayudémosles también a identificar cuando alguien quiera entrar a la iglesia y ellos se estén preparando o ellos estén ejerciendo como miembros. Ustedes, el día de mañana ellos van a ser pastores. Esté alerta. Cuidado. La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia tiene que estar despierta. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, donde todo es relativo, no hay absolutos, y para nosotros lo absoluto es la Escritura. Por lo tanto, hermanos, yo le animo a que pueda confiar y por sobre todo, óigame bien, sea miembro, con lo que eso implica: resguardar la iglesia, cuidar a sus hermanos, cuidar a los pastores, cuidar a los predicadores, cuidar a los diáconos, cuidar a los que están sirviendo. Entre todos nos cuidamos y entre todos nos resguardamos. De esa manera, hermanos, nosotros podemos estar tranquilos y todos podemos estar tranquilos. Amén. Quiero invitarle a que podamos orar.